explorar un poco lo que es el tema de diferenciales, que ya vimos en donde teníamos un f de x más un epsilon, veamos un pequeño ejemplo simple. Supongamos que nuestra función fuera de la siguiente forma: a por x más b por x al cubo. Es sencillamente una función en particular. Y lo que nos interesa ahora es ver el efecto que tiene el estudiar un épsilon. O sea, voy a tratar de calcular x más épsilon, que es sencillamente la regla de una función donde sale x, ahora hay que escribir x más épsilon, y lo voy a hacer con paréntesis para que no haya riesgo de que se me confunda algo. Así que en vez de x, aquí voy a poner x más épsilon. Y este término de acá es, en vez del x, pongo x más epsilon al cubo. Bien, es bastante trabajo desarrollarlo, de hecho lo pueden hacer con máximas, pero uno puede desarrollarlo de la siguiente forma. Si uno quiere hacer el ejercicio, el x más epsilon lo puedo escribir al cubo, lo puedo escribir como x más epsilon por x más epsilon al cuadrado. Este de acá es sencillamente x cuadrado más 2x epsilon más epsilon al cuadrado. Y ahora tengo que hacer la otra parte, tengo que multiplicar primero el x por cada uno de los elementos, más aquí es al cubo, más 2x al cuadrado epsilon, más x epsilon al cuadrado, y ahora va el epsilon, más epsilon x cuadrado, más 2x epsilon cuadrado, y por último más epsilon al cubo. Y ahora aquí algunas cosas se me van a simplificar. Yo ahora tengo que mirar sencillamente, por ejemplo, el epsilon. Aquí tengo un epsilon al cuadrado, acá también lo tengo. Así que en vez de tener aquí uno y acá otro, tengo 3. Y aquí tengo el delineal en epsilon, tengo 2x al cuadrado epsilon, y aquí epsilon al cuadrado, acá tengo otra vez 3. Así que el resultado final serían x3 más 3x cuadrado epsilon más 3x epsilon al cuadrado más epsilon al cubo. Ok, con eso el resultado final de esto, que yo puedo escribirlo, se ve de la siguiente forma. Voy a explicitarlo completamente para poder ir viendo cómo lo podemos ordenar. A por x más a por epsilon, esencialmente la multiplicación del a por el x, el a por el epsilon, más, y ahora copio esto pero multiplicando por b, más bx al cubo más 3bx al cuadrado epsilon más 3bx epsilon al cuadrado más 3 epsilon al cubo. Ya, parece una locura, pero veamos lo que empieza a observarse. Lo primero, voy a separar las cosas por epsilon. Así que voy a tener primero un término ax, aquí este de acá y este de acá. Porque este es de epsilon, este es cuadrado y este incluso cubo. Así que tengo acá un bx al cubo. Esos son estos dos términos. Lo próximo es, voy a juntar todo lo que tiene que ver con epsilon. Aquí tengo un a epsilon y un 3bx, o sea, 3bx cuadrado. O sea, un a, voy a factorizar epsilon de hecho, más 3bx cuadrado epsilon. Y lo voy a escribir, todavía tengo un x cuadrado, lo voy a escribir debajo. El x cuadrado solamente hay un término, 3bx epsilon cuadrado. Y tenemos todavía un 3, me faltó el b acá. No, este era el b, perdón. Este era b, no era 3. b epsilon al cubo. Voy a poner a propósito para que se vea más claro unos paréntesis acá, aunque no es necesario. Tengo un término, también lo voy a poner paréntesis, que no depende del epsilon. O sea, cuando el epsilon yo lo elijo 0, este término y este término desaparecen y me queda eso, que es idéntico a esto de acá. O sea, esto es mi f de x. ¿Se fija? En cambio, acá yo tengo un término que depende linealmente de epsilon, al cuadrado de epsilon, al cubo de epsilon. O sea, tengo un polinomio. Y de hecho todavía puedo hacer otra cosa. Yo puedo factorizar ciertos términos para poder escribirlo en una forma un poco más conveniente, de la siguiente forma. Van a ver, yo primero escribo acá mi f de x, que lo resumo de esta forma, más, y ahora aquí lo que me interesa es el x. O sea, yo voy a multiplicar arriba por el x y abajo por el x. Aquí voy a tener un ax más 3bx al cubo,
epsilon partido por x. Sencillamente lo hice para escribir una cosa que estoy comparando epsilon partido por x, que me interesa comparar la relación entre estos dos. Y los próximos términos se pueden escribir de la misma forma: 3b x al cuadrado, perdón, x al cubo. Necesito nuevamente formar el epsilon partido por el x, pero ahora al cuadrado. Así que aquí voy a multiplicar arriba por x al cuadrado y abajo por x al cuadrado. Obtengo esta expresión. Y por último acá voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar arriba y abajo por x al cubo. B x al cubo, epsilon al cubo, x al cubo. Lo que aquí estoy haciendo es separar estos términos. Ustedes van a ver al tiro por qué. Porque me interesa saber la importancia de cada uno de estos términos. Supongamos por un minuto que yo este de acá, en que estoy teniendo un epsilon, que yo quiero que sea pequeño, voy a suponer de que este es un 10% de lo que es el x. O sea, epsilon partido por x es 0,1. Eso significa que cuando me vaya al término al cuadrado voy a tener 0,1 al cuadrado. O sea, voy a tener 0,01. Y cuando este ahora lo eleve al cubo, lo que voy a obtener acá es que este es 0,001. O sea, lo que estamos concluyendo es que una función yo la puedo escribir con una pequeña variación como este epsilon, en que en primer orden siempre me va a aparecer lo que es la misma función, pero con el epsilon igual a 0. Y después me van a ir apareciendo elementos de un polinomio, en que aquí yo llego hasta tercer orden, en que si yo ahora estoy suponiendo que el epsilon es muy pequeño, el primer orden es el más importante porque tiene un 10% este factor de acá. Esto es del tamaño propio de la f misma, de hecho es muy similar a la f, excepto porque aquí tengo un 3. Y el próximo orden, que se llama, es ya un 10avo de eso. O sea, si aquí yo tenía un 0,1, acá tengo un 0,01, o sea, bastante más pequeñito. Mientras esto, de hecho, es del mismo tamaño que esto de acá adelante. O sea, el efecto de este elemento es bastante pequeño. Y si me voy al próximo orden, voy a tener incluso, respecto de este, un 100avo del valor, o respecto a este, un 10avo. Porque este, nuevamente, es de hecho del mismo tamaño que teníamos acá. O sea, en general, lo que estamos aprendiendo cuando escribimos estas cosas de acá, y de hecho para el método de Newton habíamos escrito, lo voy a reemplazar acá, habíamos escrito algo de la forma f de x más epsilon menos f de x, automáticamente este se nos estaría yendo y en primer orden estaríamos obteniendo este término de aquí y lo estamos dividiendo por el epsilon. Este era el término que teníamos en el método Newton. Si yo miro aquí mi serie, lo que yo voy a obtener acá es que primero que todo, al reemplazar esto se me va a ir me va a quedar este término, pero este término va a quedar dividido por el epsilon, que se va a simplificar con este epsilon. O sea que el término relevante es este término de acá. Los otros van a ser términos pequeños que van a seguir. En consecuencia, aquí yo voy a obtener que para epsilon muy pequeñito, tendiendo a 0, esto acá va a ser ax más 3bx al cubo, pero todo partido por este x, que no se me va a simplificar, se me van a simplificar los epsilon, pero no el x. O sea, aquí se me simplifica esto, me queda de esta forma. Me queda que, y aquí como no hay ningún epsilon, epsilon puede ser exactamente 0, y este es el factor que yo voy a obtener. Estos términos de aquí, que yo también los podría escribir, me quedarían, este me quedaría como epsilon, y este como epsilon al cuadrado. De modo que cuando epsilon es igual a 0, este término y este término desaparecen. Así que la famosa derivada que yo había introducido antes, acá directamente me está dando a más 3bx cuadrado. Y para esto, yo en este minuto puedo asumir el epsilon exactamente 0, porque este va a ser el valor que va a sobrevivir. Así que esto ya me permite, por ejemplo, calcular para esta ecuación la raíz. El xy más 1 va a ser igual al xy menos la función que va a ser este axy más bxy al cubo, que era lo que aquí salía, si se recuerdan en el video anterior, aquí salía f de x, y acá abajo va la derivada, o sea, esta diferencia partido por el epsilon, que sería a más 3b xy al cuadrado. Esto sería
mi f derivado. Y tenemos una ecuación para resolver esta ecuación de acá, iterativa. O sea, yo por ejemplo comienzo con un x0, que lo puedo elegir como 1, pongo aquí 1, 1, 1, 1, calculo con el a y el b, voy a obtener mi primera aproximación que es mi x1, y ese x1, por ejemplo, que fuera, parece una cosa 1.5, es el que voy a introducir aquí, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, voy a calcular, voy a obtener, por ejemplo, voy a comenzar con 1, 1,5, después voy a obtener el nuevo valor 1,6, 1,65, 1,652 y así me voy aproximando al resultado. Este era mi x0, mi x1, mi x2, mi x3, mi x4 y puedo iterar indefinidamente hasta que al final voy a tener con alta precisión el valor que estoy buscando. Así que de esta forma uno puede ver que el efecto de hacer estos diferenciales es llegar a una expresión que básicamente se puede calcular directamente. En este caso estamos hablando de la derivada directa de esta expresión de acá, y uno puede ahora con la ecuación de Newton, con el método Newton, calcular entonces la solución de esta ecuación de aquí. O sea, esto igualado a 0.